Dios les bendiga. Bendito sea el Señor. Antes de iniciar con la palabra del Señor, quiero tocar un punto que comenté en la predicación pasada. Se me pasó decir algunas cosas de un punto que toqué. Es que yo toqué el punto del sueldo que toman, lo que tienen los pastores. Bueno, no me refería a ninguno, me refería a mí, a mi persona. Yo dije que yo no recibía sueldo de la iglesia. Yo tengo años dando la palabra de Dios, para la gloria de Dios, y yo nunca he recibido sueldo de la palabra de Dios. Nunca he recibido sueldo, perdón, de predicar la palabra de Dios. Pero con eso yo no quiero crear en las personas que están mal informadas que es malo los pastores que lo hacen. Yo tengo años y nunca lo he recibido, para la gloria de Dios. Y yo comentaba que los servidores de mi iglesia, de la iglesia de que soy parte, y el pueblo saben todo eso. que yo no agarro sueldo, pero no quise decir con eso, por si alguna persona desconoce la palabra de Dios y piensa que entonces es malo que los pastores cobren. No, los pastores que sí cobran, que sí lo hacen, no hacen mal, porque la Biblia enseña, Jesús fue el que dijo, dice la palabra de Dios, que el Señor mandó que el que predique el Evangelio viva del Evangelio. O sea, que viva de ahí y de ahí tenga para su sustento, para su comida, para que pueda tener todo lo que él requiere para su vida humana. Entonces, no es malo. Aún en la Iglesia Católica los sacerdotes cobran, a ellos se les pagan, se les da un sueldo. Ellos reciben un sueldo como un trabajador normal, por eso usted no los ve trabajando en otra parte, nomás están ahí, nada más. Y los pastores se les da un sueldo. La gente piensa que el pastor tiene todo el dinero para él. Ay, tu dinero que entra es de él. Hay iglesias que puede entrar mucho, hay unos poco dinero. Hay iglesias que entra poco dinero, no entra mucho. Y el dinero que entra no es todo para él. Si hace uno eso, es pecado. Si alguien lo hace, lo que se le da solamente es un sueldo, como si usted fuera un trabajador de cualquier parte, se le da un sueldo moderado, no un sueldo grande, que porque eres pastor ya, pero se da un sueldo moderado. Si alguien lo hace ya, que un sueldo grande, pues ya él y Dios, ¿verdad? Que Dios le va a tomar cuentas al final. Pero muchos pastores, aparte de predicar, trabajan y a veces tienen sus negocios y todo, que ellos lo hicieron de parte de ellos, no que de la iglesia. Entonces la gente piensa que es de la iglesia. Si alguien lo hace de esa forma mal, pues ya eso Dios le va a pedir cuentas. Pero lo que quiero decir nada más que no es mal que los pastores tomen, pero un sueldo, yo digo un sueldo, porque Jesús enseñó eso y la Biblia enseña eso. Entonces los que hacen eso no están haciendo mal, están haciendo bien. Yo no lo hago, pero porque todos somos, porque a veces Dios te permite que no estés tomando y esa gente sí está tomando, pero si toma no hace mal, de todos modos. Pero yo no estoy tomando, pero no quiere decir que sea malo que tomen. La Biblia enseña que lo pueden hacer. Entonces digo esto nada más para que no se empiece la gente a confundir, de pensar, ya ve, el hermano no toma, entonces los que toman están en pecado. No están en pecado. La Biblia enseña que sí pueden tomar y lo pueden hacer. Entonces, bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga a todos. Y vamos a leer la palabra de Dios, bendito sea el Señor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 5, la palabra de Dios leemos. Evangelio de Lucas, si tiene usted la Biblia, la puede leer. Si no tiene Biblia, puede escuchar la palabra de Dios. El Señor le va a bendecir grandemente, porque grande es su misericordia. Aleluya. Dice la palabra de Dios, el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 5, vamos a leer la palabra de Dios, del versículo número 4. En el versículo 4 leemos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, en nombre de Jesucristo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, perdón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahí detenemos la lectura. Voy a hacer una oración y usted puede hacer una oración también. Le puedo pedir, hermano, hermana, que haga una oración también para que el Señor le bendiga en su palabra. Y si usted no conoce al Señor, también el Señor le va a bendecir con su palabra. Voy a orar para que el Señor nos llene de su bendición. Aleluya. Padre eterno, gracias por tu bendición. Padre, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar, Señor amado, escuchando tu palabra, Señor amado.
Bendito sea, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Padre eterno, con tu bendición, Señor. Padre, con tu Espíritu Santo, Señor, bendícenos. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor amado. Sana, Señor amado, a los enfermos, Señor. En el nombre de Jesús. Sana a los enfermos. Padre eterno, obra con tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Llénanos de ti, de tu palabra, de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo, háblanos y haznos entenderte, Señor, y obedecerte, Señor. Salva a los que no te conocen, levanta a los caídos, fortalece al debilitado, guarda al que tiene tentaciones, que tiene problemas, ayuda al que tiene, Señor, necesidades, súplele. Ayuda a tu pueblo, sana a los enfermos, Señor. Obra en toda necesidad. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, para tu gloria. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el versículo que leímos, cuando terminó de hablar Jesucristo, porque Jesús estaba dándole un mensaje, un mensaje de la palabra de Dios a la gente que estaba en la playa. Y cuando él terminó de dar la palabra de Dios, entonces él le habló a Simón, a que la Biblia le pone el apóstol Pedro, porque Jesús después le cambió del nombre de Simón a Pedro, por eso se le dice a veces Simón Pedro. Entonces aquí Jesús le habla a Simón, que llegó a ser Pedro. Cuando terminó Jesús de predicar la palabra de Dios a la gente, dijo a Simón, ahora se refirió no a la gente, sino a Pedro. Dijo a Simón, boga mar adentro, o sea, que se metiera más adentro en el mar. Dice, y echad vuestras redes para pescar, y que echan sus redes para pescar. Y dice la palabra de Dios, el versículo siguiente, el 5, dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí Pedro fue tentado en su fe, porque Jesús le dijo, cuando ya terminó de predicar, le dijo que se metiera que se metiera más profundo en el mar y que echara sus redes para pescar. Y fue tocado Pedro en su fe, porque Pedro ya había intentado pescar toda la noche y nada pudo pescar. Entonces, si Jesús le decía eso, él podría decir, si él no tuviera fe en Jesús, ¿para qué lo hacemos si ya sabemos que no hay peces ahorita y no vamos a agarrar nada? Entonces, pero él dice, más en tu palabra lo voy a hacer. Pedro dijo, más en tu palabra lo voy a hacer. O sea, como tú dices que lo hiciera, así lo voy a hacer como tú dices. Entonces, obedeció a Jesús. Y cuando uno obedece al Señor, uno a veces no es tan, no es tan importante a veces que las cosas tengan lógica o sentido humano. Si Dios dice algo en su palabra, si uno lo obedece, Dios obra con poder y hace las cosas, se ven las realidades. Si Dios dice algo y aunque uno no le entienda lo que Dios dice, como que no tenga sentido, no tenga para nosotros lógica, pero si Dios dice algo y uno lo obedece al Señor, el Señor obra con poder y hace grandes maravillas. Aquí dice la palabra de Dios, dice en el versículo número 6, dice así, y habiéndolo hecho, o sea, habiendo metidos más adentro del mar y echado las redes para pescar, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pedro obedeció al Señor con algo que no tenía lógica, porque ellos ya habían intentado pescar toda la noche y hacer otra vez, pues sabían que no iba a haber nada. Pero él, como creía en Jesús y Jesús dijo que lo hicieran, pues lo hicieron aunque no tenía lógica. Como les digo, aunque Dios diga algo en su palabra, Jesús diga algo en su palabra, pero no tenga lógica, si nosotros lo hacemos lo que Dios está diciendo, aunque no tenga lógica, Él va a hacer cosas grandes, va a hacer maravillas reales que uno va a ver. Él fue a hacer eso que no tenía lógica, sentido común, como si no hay peces, que no hay peces, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Pero como Dios lo dijo, aunque no tenga lógica, lo voy a hacer. Y cuando lo hizo, ¿qué pasó? No nada más que obedece a Dios y son ocurrencias de Dios, no son ocurrencias de Dios. Dios te dice que lo hagas, aunque no tenga lógica, pero si Él te dice que lo hagas, Él va a obrar con milagros. Si Él te dice, va a hacer milagros y va a hacer que surja la realidad de cosas que tú necesitas, te las va a dar. Solamente obedece lo que Jesús dice. Y aunque no le entiendas a Jesús, solamente yo no entiendo por qué dice que haga esto. No le agarro sentido, pero si dice que lo haga, que lo haga, lo tengo que hacer. Entonces, si dice que lo tienes que hacer, hazlo. Si dice que lo tengo que hacer, lo tenemos que hacer. Que Dios nos ayude a hacerlo. Y al hacer lo que Jesús nos dice, aunque no tenga sentido,
aunque no tenga sentido común, aunque sea algo sin sentido, algo sin razón, que uno ya sepa que no tiene sentido hacer eso, no sirve hacerlo. Pero si Dios dice que lo hagamos, hagámoslo, porque Él nos está diciendo y si lo obedecemos, Él obra con poder. Entonces ahí fue Pedro, ahí su fe puede ser probada, ahí fue probada la fe de Pedro, porque él podía decir, no, pero pues no tiene sentido, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces hagamos todo lo que Dios nos dice, y Él obró, y ahí tuvo una gran bendición, porque dice que la red, dice que se rompía, dice el versículo número 6, dice, y habiendo hecho eso de meterse más al mar, más a fondo al mar, y echar las redes, dice, encerraron gran cantidad de peces, no nomás agarraron peces que no agarraban nada, ahí con que hubieran agarrado pocos peces ya hubiera estado el milagro, pero agarraron grande cantidad de peces, o sea, fue un milagro grande, fue un milagro y un gran milagro, y dice la palabra de Dios, y su red se rompía, de tan grande era la cantidad de peces, tan grande era el milagro, tan grande era la realidad de lo que sucedió, se convirtió en una realidad lo que no tenía sentido, porque creyeron a Jesús, así es la cosa. Entonces, que hasta se rompía la red. Tan real es lo que Dios hace, si uno cree en Él y lo obedece en lo que Jesús dice, si uno obedece a Jesús, tan real es lo que va a pasar, que hasta la misma realidad, lo que vamos a ver, va a ser algo sorprendente y algo en la realidad, que vamos a ver algo que está sucediendo, que hasta nos va a sorprender, va a sobrepasar las cosas. Entonces, aquí sucedió eso y así pasa en la actualidad también. Sigue pasando, porque nuestro Señor es poderoso y sigue con su poder obrando en sus hijos, haciendo sus maravillas, en la gente que le cree y hace lo que Él le dice que tenga que hacer, que en su palabra. Y dice el versículo siguiente, el versículo 7, dice, entonces, dice el versículo así, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, porque había dos barcas en la que estaba Simón, y había sucedido eso, de la gran pesca, y que las redes estaban hasta rompiéndose las redes de la gran bendición que sucedió, que Dios hizo, Jesús hizo. Y estaba otra barca a un lado, y les hicieron señas que vinieran a ayudarles, porque la red estaba rompiéndose de tan gran cantidad de peces que tenía, dice la Biblia, que tenía gran cantidad de peces, y que aún hasta se rompía por tantos peces que no los podían contener. Era grande la bendición por haber creído y hacer lo que Jesús decía, aunque no tenía lógica, pero se ve a Jesús, Dios obra grandemente de la forma que sobrepasa todo. Entonces hicieron señas, ayúdennos. Entonces cuando hicieron señas para que se ayudaran con esa grande bendición que el Señor hizo la realidad, hizo lo imposible, lo hizo real por la obediencia a Él, a su palabra. Si obedecemos a Dios, Él hace real las cosas por obediencia a su palabra, lo imposible, y no nomás lo hace real, algo que a nosotros nos puede hacer como algo grande, pero no tan grande, sino que algo que podamos catalogar como normal. Como yo pido una cosa y Dios que es un milagro tener algo que no tienes si lo pides a Dios, y eso lo es un milagro, pero no nada más Dios hace eso, sino que Dios te da algo y si le crees te lo da, pero abundantemente, más grande de lo que pides. Como dice la palabra de Dios, que Él nos da más grande de lo que pedimos o entendemos. Entonces, ellos estaban con la grande ya bendición, ya no podían ni con la bendición. Le pidieron a Dios le obedecieron a Jesús y les dio una bendición tan grande que ni podían con ella, porque no podían ni sacar ya los peces. Hasta les estaba rompiendo la red. Tan grande era la bendición que no pueden contener la bendición, aleluya. Porque si no obedece al Señor, la bendición va aumentando. Si no obedece a Jesús, la bendición sigue creciendo. Llega un momento que es una bomba de bendición que uno siente alrededor de uno. Es una bendición grandísima que uno ya siente que es algo grande, y es algo grande que Dios da, y las demás personas también la sienten. Siente la bendición contigo, porque ya es algo grande que ya Dios ha puesto en ti. Ya no es una bendición, por así decirlo, que ninguna bendición es común, porque la bendición de Dios es la bendición de Dios, pero por así decirlo, una bendición común, por así decirlo, porque una bendición no es común, porque ya es bendición de Dios, pero por así decirlo, no común, la bendición grande, viendo como categorías de grande, más grande, porque en realidad, aunque la bendición ya no es algo común, hay de bendición a bendición. Hay unos que tienen más bendición de Dios que otros, en muchos aspectos.
Hay unos que están más llenos de la presencia de Dios, más llenos del Espíritu Santo, más llenos del poder de Dios, más bendecidos en sus finanzas, más bendecidos en su salud, más bendecidos en comunión con Dios, más bendecidos en el amor, en la mansedumbre, en la templanza, más bendecidos en otras áreas que otros. Otros pueden tener, pero menos cantidad, que eso es una bendición grande tener eso, pero otros no pueden tener eso, pero en más cantidad. Entonces aquí la bendición era grandísima, que ni podían con la bendición, están hasta pidiendo ayuda con señas que les ayudaran, porque obedecieron a Jesús nada más en algo que no tenía lógica hacer. Porque si Jesús nos dice algo, aunque no tengamos en nuestro entendimiento el sentido común de lo que está diciendo Jesús, si Él lo dice, tenemos que hacerlo y con corazón nada más. Bueno, pues lo voy a hacer a ver qué. No, hacerlo así tú dices, lo voy a hacer así con todo mi corazón. Si tú lo dices, aunque no lo entiendo, tú lo dices, bendito sea Señor, lo voy a hacer, gloria a Dios, y el Señor va a hacer una grande bendición en tu vida. Así es. Hay cosas muy pequeñas que Jesús enseña. Jesús a veces dice como, cuando ores, cierra la puerta, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. O sea, que las cosas que hagas sean para Dios, nada más que nadie sepa los bienes que haces a la gente. Cuando ores, que ores en secreto, que no se den cuenta los demás. Y cositas así por decirlo, uno dice, bueno, esas cosas, ¿qué impacto pueden tener en mi vida espiritual? ¿Cómo me van a dañar? Pero la gente que ayuda y que no lo dice. Aquí en la iglesia uno a veces tiene que decir que uno ayuda porque para que el pueblo vea que el dinero se usa para los gastos de la iglesia, y yo lo hago así, por eso yo a veces digo las ayudas que damos, y porque a veces hay ayudas que la gente lo ve, pues obviamente lo ve el pueblo, la ayuda, pero a veces el pueblo no lo ve y viene gente necesitada y se les da ayuda. Y yo comento esas ayudas que son como ocultas para que la gente vea en qué se usa el dinero que le dan a Dios, que realmente se usa para todo lo que es de Dios, nada más. Pero uno en la vida personal, cuando uno da algo, yo no voy con un hermano, fíjese hermano que yo me topé una persona y tenía hambre y fíjese que traía nomás para un pan y se lo compré y me quedé sin el pan. Si yo voy a hacer algo así, no le voy a ir a contar a alguien que lo hice, ¿verdad? Si lo hiciera. O las cosas que yo hago, yo no voy y le cuento así. A veces hago cosas y ni a mi esposa se las digo, ni ella sabe lo que hice. Ella hace cosas y ni me dice a mí, ni yo sé lo que hace. Entonces, las cosas pequeñas, las obediencias a Dios, a Jesús, aunque sean pequeñitas y sean grandes, le entiendas o no le entiendas, esas cosas te van llenando de su Espíritu Santo, de su bendición, del poder de Dios, de la bendición, y cada vez vas a ir llenándote más y más y más y más del Señor, y vas a sentir más a Dios, más su presencia, más que Dios está contigo, que oras y sientes a Dios, que está leyendo la palabra y Dios te está hablando, que tú oras con una persona y Dios sana a la persona, Dios te bendice, Dios te usa, y dicen, puede pensar la gente, ay, tal vez esta hermano porque se la pasa ayunando, tal vez ora bien muchas horas. No, solamente es que sí está bien todo eso, y también sirve para que Dios te use. Pero a veces, aunque no hagas todo eso, aunque ores normal o poco, aunque leas normal o poco, aunque ayunes de vez en cuando, o casi no ayunes, pero si eres obediente al Señor en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, el Señor te empieza a dar y dar y dar y dar y dar, y de repente tienes una bomba de bendición, bendito sea el Señor. Entonces, ellos aquí estaban con esa bendición tan grande. Y dice la palabra de Dios, el versículo siguiente, dice así, el versículo número 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la barca para que viniesen a ayudarles. Dice así el versículo, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La bendición fue tan grande que era demasiado hasta para Simón, porque en la barca de Simón no iban a caber, aunque no se hubiera roto la red. Y aunque aún rompiéndose podrían, aunque ellos hubieran podido subir la red a la barca de él, de todos modos, era demasiado para él, porque se hubieran hundido, porque subieron los peces, las dividieron en dos barcas, los peces de esa red, y aún así las dos barcas estaban hundiendo, la de Simón y la de los compañeros. Entonces, Dios bendijo tanto que hasta demasiado para Simón. Entonces, si obedecemos al Señor, nos va a bendecir a nosotros fuertemente, pero una bendición tan fuerte
que hasta va a ser grandísimo, va a ser algo grandísimo que hasta va a alcanzar a bendecir a otros a su alrededor, como decíamos hace un rato. Así de tanto que uno va a sentir, siento la bendición grandemente, siento que estoy inundado de la bendición, pero uno va a sentir eso, pero no nada más uno lo va a sentir, sino que las demás personas también lo van a sentir. Ay, sentimos la bendición, sentimos al Espíritu Santo, el poder de Dios, aleluya, la autoridad de Dios, cómo Dios nos bendice, cómo Dios se mueve, cómo Dios hace milagros, cómo Dios hace sanidades, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios bautiza con el Espíritu Santo a cómo Dios bautiza con el Espíritu Santo a otro hermano, a otra hermana, cómo Dios está moviendo, cómo Dios se siente su presencia, se siente su fuego, siente uno que Dios está con nosotros, cómo siento que Dios abre su palabra, siento que voy en el camino con Dios, siento la bendición. No nada más uno lo siente, sino que todo el mundo está diciendo eso, todos estamos sintiendo la bendición. Pero todo eso es por obedecer las palabras de Jesús. Si Él dice, haz esto, al otro, el Señor lo hace. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios. Dice así. Si continúa uno leyendo el versículo siguiente, que es el 8, dice así la palabra de Dios. Viendo esto, Simón cayó de rodillas. Vio las maravillas de Dios. Y dice así, viendo esto, Simón Pedro, aquí le dice Pedro, Simón Pedro cayó de rodillas. Cuando vio Simón el gran milagro de Dios, de Jesucristo, que ni había peces, era un milagro ya agarrar poquitos peces y ya agarrar muchísimos peces, era un gran milagro. Y aquí, grandísimo milagro porque era tantos que si le echaban a la barca de Pedro hasta se habían hundido porque echándole a 2 barcas se estaban hundiendo aún con 2. Era un gran milagrazo, pues, del Señor, era un milagro grandioso. Entonces, él al ver la gran manifestación de Dios, él, lo que le pasó fue que él se humilló al Señor, cayó de rodillas ante Dios, pero lo que él hizo fue lo siguiente, le pasó lo que nos puede pasar a todos, que uno va a la iglesia y el Señor nos bendice. Hoy ya no tenemos servicios en la iglesia, ¿verdad? Pero cuando estamos en la iglesia y viene la gente y siente el Espíritu Santo, aleluya, que viene sobre las personas, siente la presencia de Dios, algo potente, que siente la presencia de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, aleluya, siento cómo corre el Espíritu Santo, siento la presencia que pasa por mi cuerpo, pasa por todo el entorno, se siente la bendición, siente algo tremendo, que hasta fuera de la calle la gente pasa, siento que de ahí adentro sale una presencia fuerte, la gente hasta afuera llorando de la iglesia, que Dios los toca y todo. Entonces puede manifestarse Dios fuertemente, y Dios se manifiesta así fuertemente cuando estamos en los servicios, para la gloria de Dios, se mueve fuertemente. Entonces, cuando se mueve el Señor de todas esas formas, puede pasar que un hermano, una hermana, ese día fue a la iglesia, pero ese hermano anda caído, anda caída. Y en vez de decir, aleluya, gloria a Dios, siento tu presencia, bendito Dios, yo que ando en pecado, hasta la lengua las hablé, que tenía tanto tiempo en pecado y que ni hablaba lenguas y todo, y hoy las hablé, gloria a Dios, en vez de que reaccione así y diga, y ya estoy aquí, me entrego a ti, y acá, dame la victoria, ya quiero vivir para ti, Señor amado, aleluya, lléname de ti, en vez de reaccionar así, que es lo correcto, a veces la gente se impacta de la bendición, dice, aleluya, dice, ay, lo que está pasando aquí. Qué bendición. Y yo tan sucia y tan sucio. No. Yo soy indigno de estar aquí. Y lo beso como un obstáculo para buscar a Dios, para venir a la iglesia ya, porque no. Y Dios se mueve tremendo. ¿Y yo qué voy a hacer si yo estoy sucio, contaminado? Y eso es algo equivocado. Porque si Dios te manifestó eso a ti, ese poder lo sentiste, esa bendición la sentiste, la presencia de Dios, hablaste tus lenguas que no las hablabas, te bautizó, aunque no vives una vida en santidad, ese día te tocó que te humillaste y te bautizó, o ese día hablaste tus lenguas que no habías hablado, o ese día sentiste la presencia de Dios nada más tremendamente, ese día Dios te sanó de una enfermedad, Dios hizo una maravilla, sentiste la presencia de Dios, Dios te habló en su palabra, sentiste algo maravilloso, y el Señor habló en tu vida. Dios no lo hace eso para correrte de la iglesia. Dios lo hace eso porque te quiere usar, porque quiere que tú le sirvas al Señor, porque quiere que le sirvas al Señor y quiere que nosotros sirvamos como trayendo a la gente a Jesucristo, que le hablemos a la gente que no le conoce, que le hablemos de Jesús. Tal vez no conoces mucho de Dios, tal vez no conocemos mucho de Dios, porque nadie conocemos todo lo de Dios. Nadie puede decir yo entiendo toda la Biblia, porque eso sería una mentira.
Pero lo poquito que conozcamos de Dios, hablemoslo con sinceridad, digamos, Señor, úsame, Señor, y usted délo. Y si Dios quiere salvar a una persona a través de usted, el Señor lo va a hacer. Pero usted ya cumplió con dar el mensaje de Dios, pero Dios hace todo eso porque Dios lo quiere usar para eso, para ganar almas para Cristo. Porque Dios lo quiere usar para eso, para que gane almas para Cristo. Porque dice la palabra de Dios lo siguiente, dice así, el versículo que estamos leyendo, el versículo 8, bueno, los que están leyendo la Biblia, los que escuchan, pueden continuar con escuchando. Dice así la palabra de Dios. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, cuando quedó así impactado por las maravillas del Señor, le dijo, apártate de mí, le dijo, apártate de mí, o sea, quítate de mí, vete de mí, le dijo a Jesús, porque miró la maravilla y se impactó, le dijo, quítate de mí, pero ¿por qué quítate de mí? Ahí te voy a decir por qué, dice, apártate de mí, Señor, le dijo Señor, dice, porque soy hombre pecador, o sea, Pedro era un hombre como nosotros, que a veces andamos en pecado, pero Pedro dijo, soy hombre pecador, quiere decir que Pedro llevaba una vida de pecado, él andaba portándose mal. Pero aunque andaba portándose mal, Jesús le hizo ese gran milagro que era hasta grande para él, que ni él mismo lo podía contener porque se hubiera roto los pies, se hubiera hundido y hasta su barca se hubiera arruinado. Entonces tan grande que tuvieron que su bendición hasta partirla en dos partes y se hundieron las dos barcas, casi se estaban hundiendo las dos barcas, y tan grande la bendición. Y Dios se le hizo un hombre pecador porque él dice, yo soy pecador, pues apártate de mí. Y se lo hizo así. ¿Y por qué Dios se lo hizo así? Porque Dios, aunque seas pecador, aunque seas una hermana, aunque seas una hermana, digo, que esté en pecado, aunque seas un hermano que esté en pecado, aunque tú no seas cristiano, cristiana, seas ateo, seas lo que seas, de la religión que seas y quieres recibir a Cristo como tu Salvador, el Señor va a hacer grandes obras en tu vida, poderosas, y te va a bendecir en lo que necesitas, que lo más importante es tu salvación, tu reconcilio con Dios, estar listo para cuando Cristo venga por su iglesia, y va a hacer también con su poder las obras milagrosas y maravillosas que tú necesitas para poder salir adelante en tus necesidades. Vamos a ver su poder, que el Señor siempre lo hace, aunque estés en pecado. Pero ¿por qué lo va a hacer el Señor eso así? Porque el Señor quiere que nos entreguemos a Él. Entreguemos a Él con un corazón sincero, arrepentido, le pidamos perdón y que vayamos a hablar la palabra a las demás personas que no le conocen. Porque dice la palabra de Dios, dice así el versículo siguiente, dice así el versículo número 9, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Por eso había dicho eso, porque él tenía temor. Pedro dijo eso. El versículo 10 dice así, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dice que eran compañeros de Simón. Todos estaban asustados. Y dice el versículo 10, continúa así. Pero Jesús dijo a Simón, la respuesta de Jesús fue esto. No dijo, si quieres que me vaya, bueno, todo lo que hice, bueno, no sirvió contigo porque tú quieres que me vaya, porque tú eres malo, y me equivoqué, eres malo. Dios sabe que era malo, Dios sabía que era malo, que era una persona que andaba haciendo lo que no debe hacer, que andaba haciendo lo que a Dios no le agrada. Él sabía eso porque Dios sabe todo. O sea, Dios no viene a tu vida, te está bendiciendo en este momento y Dios al final, pues eres malo, sí es cierto, y que te ando bendiciendo si tú no sirves para mí. Dios sabe lo que eres y te está bendiciendo porque Dios te ama así como eres. Dios te quiere perdonar y te quiere cambiar y darte lo que tú necesitas con su gran poder. Y si te entregas a Él, Él lo va a hacer. Porque Él lo puede hacer y Él se lo da a los que se entregan a Él. Y por eso se manifiesta la gente, para que la gente se entregue a Él y ayudarles, porque Dios es bueno y es lleno de misericordia y quiere ayudar a los que necesitan. Y Jesús por eso le respondió esto. No temas, le dijo. Le dijo Jesús, no tengas miedo. Tengan miedo de que yo soy santo y soy poderoso y tú eres pecador. No tengas miedo de eso. No tengas miedo, dice. Le dijo así, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Le dijo, no temas, desde ahora no vas a pescar hombres. O sea, él era pescador de peces. Ahora vas a pescar hombres. O sea, así como atrapabas peces para vender, ahora vas a agarrar pero personas, pero para Dios. Lo iba a hacer Dios un hombre que fuera enviar. De hecho, el Señor lo envió, lo hizo apóstol, y apóstol quiere decir enviado. Lo envió el Señor a dar su palabra, para que ahora ya no fuera a atrapar peces, sino que fuera ahora a salvar personas, Dios a través de él, para Dios, para Cristo, para el Padre también. Entonces, el Señor ahí sabía que era pecador,
Pero no dijo, sí eres pecador, fíjate que no sabía y todo lo que te bendije, no, pues fíjate que para ti no es. O no dijo, sí eres pecador, entonces te voy a, entonces te voy a castigar. Al contrario, dijo, no tengas miedo. Entonces, Dios te ha bendecido con su palabra y te va a bendecir todavía más si te entregas a Él. No tengas temor, aunque seas una persona seas un cristiano muy malo, una cristiana muy mala, una persona que no conoce a Cristo muy mala, no tengas temor, dice Jesús. Desde ahora vas a ser un pescador de hombres. Desde ahora yo te aparto para mí, para que me sirvas a mí. Aunque seas malo, mala, pecadora, pecador, que lo reconoces, porque es la verdad. Jesús no le dijo, no, fíjate que dices que eres pecador, pero no, fíjate que estás equivocado, eres pecador. No, Jesús no le puso peros a eso, ni lo contradijo, porque Jesús sabía que estaba diciendo la verdad. Si soy pecador, que decía él, soy pecador, Pedro, y Jesús no le dijo que no era eso, que era otra cosa. Jesús no le dijo eso porque Jesús sabía que sí era un pecador. Pero aquí el punto no es que seas pecador, una persona apartada de Dios, que has caído, o una persona que no es cristiana, que seas muy mala, muy malo. Aquí el punto no es ese. El punto es de que Dios te da su amor, te da su misericordia y te bendice grandemente por su palabra. Te ha bendecido en este momento y el Señor está dispuesto a bendecirte a pesar de lo que eres y Él te quiere usar para su obra. Vamos a hacer una oración. Yo le voy a pedir que por favor cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a hacer una oración para recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y el que sea cristiano apartado, entréguese al Señor. Que el Señor, así como está usted, arruinado o arruinada tal vez, lo más que se pueda hacer, lo más arruinado, perdón, que se pueda estar, usted lo está. Y usted dice, pues yo soy el más arruinado. Aún así Dios le va a perdonar si usted se reconcilia. Porque el Señor sabe que usted es pecador, que usted es pecadora. Y el Señor así viene para bendecirle. No tengas miedo, yo te voy a usar. Solamente entrégate a Él. Y dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así es, aunque eres pecador, me vas a seguir, me vas a servir. Porque si te entrega uno al Señor, el Señor te recibe. Entonces vamos a orar. Personas que han cerrado sus ojos o no los han cerrado, que no son cristianas, cierren sus ojos para hacer esta oración, para que el Señor le perdone y el Señor le va a perdonar y sea ahora un hijo de Dios, una hija de Dios. Vamos a orar con toda nuestra fe de la siguiente manera, creyendo que Jesús murió por nuestros pecados y por Él, por su muerte en la cruz, somos salvos de nuestros pecados y pidiéndole perdón al Padre por eso. Creyendo que somos salvos por la muerte de Cristo. Vamos a orar, repita las palabras que yo voy a decir con toda su sinceridad y con fe en Jesucristo, que murió por sus pecados. Diga así de la siguiente manera: Señor Jesús, yo sé, Señor, que tú moriste por mis pecados y yo sé que soy malo y que me has llenado de bendición con tu palabra en este momento. Pero yo soy malo, Señor, pero yo he cometido pecado y como Pedro, Señor, no merezco que me bendigas. Pero sé que tú me amas, Jesús, y moriste por mí. Perdóname, Jesucristo, todo lo mal que he hecho, Señor. Y gracias, Señor, por morir por mí, Señor. Gracias, Señor amado. Sé tú, Señor Jesús, mi Dios, mi Salvador, Jesucristo. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor amado, por venir a mi vida. Y gracias porque me vas a ayudar, Señor, con todo lo que necesito, aunque sea el milagro más grande que requiera mi vida. Gracias por perdonarme. Gracias, Jesús. Si usted hizo la oración con su corazón, con sinceridad, el Señor le ha perdonado. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si usted se entregó a Jesús, recibiéndolo como Salvador, hizo la oración para recibirlo como Salvador, dice la palabra de Dios que el Señor, dice la palabra de Dios que usted ya es hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios no le echa fuera, o sea que Dios no lo rechaza, sino que lo recibió a usted, lo recibe. Y ya es hija de Dios. Y si usted se ha reconciliado, el Señor también no le echa fuera. El Señor le recibe y el Señor
les quiere usar a los dos. Dios les bendiga, nos vemos la próxima vez si el Señor le permite.